Existe un secreto tan profundo y perturbador que, si se comprende y se domina, puede redefinir por completo la manera en que vives, sientes y creas tu realidad. Y ese secreto está escondido en uno de los actos más íntimos y, al mismo tiempo, más ignorados de la existencia humana, la masturbación. ¿Qué pasaría si te dijeran que cada vez que te entregas a ese impulso sin conciencia, estás desperdiciando una de las fuerzas más poderosas del universo? Y si, en lugar de ser un simple alivio físico, la energía sexual que liberas tuviera el potencial de activar habilidades mentales, transformar tu cuerpo y expandir tu conciencia hacia dimensiones que la ciencia moderna apenas empieza a entender? Durante siglos, esta verdad fue resguardada con extremo celo por los grandes maestros de Oriente, alquimistas de Occidente e iniciados de las escuelas de misterio. Ellos sabían que la energía sexual no era solo biológica, era alquimista, era divina, un canal directo con el poder creador del cosmos. Y más aún, sabían que quien domina esa energía, domina su realidad. Hoy, rodeados de estímulos instantáneos, pornografía y un culto a la gratificación inmediata, nos hemos desconectado de lo sagrado. Hemos convertido el acto de tocarnos en algo automático, carente de intención, pero existe un camino alternativo, y pocos se atreven a recorrerlo. Un camino donde el placer no es el fin, sino el portal, donde la excitación es solo el inicio de un viaje hacia el interior de uno mismo. Estás a punto de sumergirte en un conocimiento ancestral que la mayoría jamás conocerá. Revelaremos los códigos olvidados, las prácticas milenarias y las técnicas que transforman el simple acto de la masturbación en una práctica de poder y soberanía energética. Pero antes de continuar, respira profundo, porque lo que viene a continuación puede sacudir por completo tu visión sobre tu cuerpo, tus emociones y el origen de tu poder personal. Y ahora, ¿estás listo para descubrir la verdad que te fue ocultada durante generaciones? Desde muy temprana edad, fuimos condicionados a ver la masturbación como algo natural, inofensivo e incluso necesario. Nos dijeron que era una forma segura de liberar tensiones, que ayudaba a conocer el propio cuerpo y que incluso prevenía enfermedades. ¿Pero será esa toda la verdad? ¿O solo la punta de un iceberg cuidadosamente construido por una sociedad que ha perdido por completo la conexión con la sacralidad del cuerpo y la energía vital? La industria del entretenimiento para adultos mueve miles de millones de dólares al año, alimentando un ciclo adictivo de placer inmediato y agotamiento energético. Y nadie quiere que cuestiones esto. Cuanto más consumes, más débil te vuelves. Menos claridad, menos vitalidad, menos propósito. Un cuerpo vacío de energía es un espíritu fácilmente manipulado. Pero existe una revelación que pocos se atreven a considerar. La masturbación inconsciente no es solo un hábito inofensivo, es una fuga. Un desvío sistemático de la energía más poderosa que posees. Cada vez que te entregas al impulso sin intención, sin presencia, estás renunciando a tu soberanía energética. Cambias minutos de placer por días, a veces semanas, de desánimo, apatía y confusión mental. No es casualidad que antiguos maestros de diversas tradiciones consideraran al semen y a los fluidos sexuales como el oro líquido del cuerpo humano. Ellos sabían que esa sustancia contiene la quinta esencia de la fuerza vital. La ciencia moderna, sin querer, lo confirma. Estudios revelan que el semen contiene una altísima concentración de nutrientes: zinc, selenio, magnesio, testosterona, dopamina, serotonina, elementos que sustentan el estado de ánimo, la inmunidad, la claridad mental y el rendimiento físico. ¿Y qué sucede cuando esta energía se libera en exceso? El cuerpo entra en déficit, el cerebro se desequilibra, el alma se silencia. No es coincidencia que, justo después de una masturbación sin conciencia, muchas personas reportan un vacío, una tristeza repentina, una caída abrupta en la motivación. Eso tiene un nombre: colapso vibracional. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. La adicción a la pornografía, frecuentemente ligada a la masturbación compulsiva, altera la estructura del cerebro. Científicos han descubierto que activa el sistema de recompensa de forma tan intensa que con el tiempo, el cerebro necesita estímulos cada vez más extremos para sentir placer. ¿El resultado? Una desconexión total del mundo real, del contacto auténtico y de la energía sutil del propio cuerpo. ¿Será que estamos frente a un mecanismo de control mucho más sofisticado de lo que imaginamos? Un sistema que debilita el cuerpo, distrae la mente y encierra el espíritu en una prisión de placer artificial. La masturbación, cuando se practica sin conciencia, se convierte en un ciclo de drenaje energético. Pero eso no significa que el deseo deba reprimirse. Al contrario, el deseo es sagrado. Es el llamado de la energía creadora dentro de ti. Lo que falta es el conocimiento de cómo manejarlo de forma consciente y transformadora. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en momentos de profunda inspiración o creatividad, sientes una energía vibrando en el vientre, en el pecho, en la mente? Esa es la misma energía que desperdicias en segundos cuando no sabes cómo canalizarla. ¿Y si la masturbación pudiera ser algo completamente diferente de lo que te enseñaron? ¿Y si, en lugar de una fuga, fuera un ritual? Un proceso alquímico donde el placer se eleva a la conciencia y el cuerpo se convierte en un templo sagrado de poder. Ahora que viste cómo nos llevaron a creer en una verdad parcial o incluso manipulada,
surge una nueva pregunta inquietante. Si todo esto fue ocultado, ¿qué más sabían las civilizaciones antiguas sobre esta fuerza tan incomprendida en los tiempos modernos? Cuando hablamos de energía sexual, no estamos tratando solamente con impulsos biológicos, sino con un hilo invisible que conecta a los seres humanos con el misterio de la creación. Para los pueblos antiguos, esa energía lo era todo: fuerza vital, poder de manifestación y camino hacia la iluminación. No la banalizaban, ni la reprimían, la reverenciaban. En la China ancestral, los maestros taoístas veían al semen, o yin, como la forma más concentrada de energía vital del cuerpo. Decían: perder el yin es perder la vida. Por eso desarrollaron técnicas precisas de retención y recirculación de esa fuerza, como el circuito microcósmico, donde la energía sexual se conducía por la columna vertebral hasta la parte superior de la cabeza, alimentando el cerebro y despertando niveles más altos de conciencia. Estos sabios observaban que cada gota de semen, o fluido sexual, era una condensación alquímica de minerales, hormonas y energía electromagnética. Personas que vivían en armonía con el ritmo de la naturaleza, lejos de las distracciones modernas, ya comprendían lo que la ciencia actual apenas empieza a descubrir. La vitalidad depende directamente de cómo usamos esa fuerza. Pero no era solo en China. En la India védica, los maestros del Tantra veían al deseo como una manifestación de la diosa Shakti, la fuerza cósmica creadora. No negaban la energía sexual, sino que la usaban como impulsora del ascenso espiritual. La práctica del Maituna, por ejemplo, iba mucho más allá del acto físico. Era una unión ritualizada entre opuestos, donde el orgasmo no era el final, sino la apertura de un portal entre mundos. Con respiración consciente, contracciones musculares específicas y visualización, los practicantes elevaban la energía sexual por la columna, despertando a la Kundalini, la serpiente de fuego dormida en la base de la columna vertebral. Cuando esta energía alcanzaba la glándula pineal, el practicante entraba en estados alterados de conciencia, recibía visiones, sabiduría y una profunda conexión con lo divino. En la alquimia medieval europea, este conocimiento también existía, aunque oculto bajo símbolos y metáforas. Los alquimistas hablaban de la unión del azufre y el mercurio, representaciones del masculino y el femenino interiores, que, al integrarse, generaban la piedra filosofal. Esa piedra no era física, era el símbolo de la transmutación del ser, un proceso que exigía dominio de las pulsiones y elevación de la energía hacia planos superiores. Incluso en el antiguo Egipto, los sacerdotes de las escuelas de misterio utilizaban rituales sexuales para acceder a estados superiores de conciencia. La unión entre Isis y Osiris era más que un mito. Representaba el matrimonio sagrado entre polaridades, cuyo objetivo no era engendrar hijos, sino crear campos magnéticos lo suficientemente potentes como para canalizar energía cósmica y recibir instrucciones de los Neteru, los dioses estelares. La semejanza entre todas esas culturas es abrumadora. En ninguna de ellas el sexo era solo recreación. En ninguna de ellas el placer era el villano. En todas existía conciencia, reverencia y propósito. La energía sexual era vista como un recurso sagrado que podía desperdiciarse, con consecuencias, o utilizarse como un combustible para generar salud, longevidad, lucidez e incluso poder espiritual. ¿Por qué entonces en la actualidad esa sabiduría fue casi borrada de nuestra memoria colectiva? ¿Por qué transformaron algo tan potente en algo banal? Tal vez porque un ser que domina su energía es un ser libre, y los seres libres son peligrosos para cualquier estructura que se alimente de la debilidad, la distracción y la dependencia. ¿Será que esas enseñanzas milenarias pueden desbloquear secretos olvidados sobre nuestra mente, cuerpo y alma? ¿Y si lo que los antiguos sabían es justamente lo que necesitamos recordar ahora, en medio de tanto ruido, cansancio y desconexión? ¿Y si dominar esa energía fuera el primer paso para reclamar todo eso que siempre ha sido tuyo por derecho? El deseo no es un enemigo, es el mensajero, una fuerza primitiva que pulsa en las entrañas, cargando el código de la creación. Pero sin dirección, esa fuerza se vuelve dispersa, inestable y autodestructiva. Por eso la transmutación sexual es uno de los mayores secretos de la alquimia interior. Transforma el fuego del deseo bruto en luz consciente, elevando al practicante a un nuevo nivel de poder. Imagina el cuerpo como un generador. La energía sexual, en este escenario, es el combustible más denso y potente que existe. Cuando esta energía se desperdicia, el generador se debilita, pero cuando se redirige con conciencia, empieza a alimentar no solo los órganos físicos, sino también los centros energéticos sutiles, los chakras, activando capacidades latentes que estaban dormidas. La ciencia moderna comienza a validar esto. Estudios en neurobiología muestran que la abstinencia consciente, combinada con prácticas de respiración y meditación, incrementa significativamente los niveles de dopamina, testosterona y endorfinas, sustancias directamente relacionadas con la motivación, la claridad mental y una sensación duradera de bienestar.
Pero los antiguos ya lo sabían mucho antes que los laboratorios. En el taoísmo, por ejemplo, se enseñaba que al retener el semen y dirigir la energía hacia arriba con la ayuda de la respiración y la contracción del músculo pubococcígeo, el practicante no solo podía evitar la pérdida de vitalidad, sino regenerar los órganos internos y expandir su percepción espiritual. A esta práctica se le llama circuito microcósmico, donde la energía es llevada desde la base de la columna hasta la parte superior de la cabeza, luego desciende por el frente del cuerpo hasta regresar a la base. Este flujo continuo no solo previene el colapso energético causado por la eyaculación inconsciente, sino que también fortalece el sistema inmunológico, calma las emociones y amplía el campo electromagnético personal. En el Tantra, esta misma práctica tiene otro nombre, el ascenso de la Kundalini. Al subir por los canales Sushumna, Ida y Pingala, la energía sexual despierta e ilumina los centros energéticos, desbloqueando traumas, expandiendo la creatividad y liberando estados de conciencia antes inaccesibles. Pero se necesita atención. Transmutar no es reprimir. La represión crea tensión y bloqueo. La transmutación es un redireccionamiento inteligente, como transformar vapor en electricidad. La energía sube, gira las turbinas de la mente, enciende las luces de la conciencia. Para lograrlo, algunas prácticas son fundamentales. La respiración profunda es la primera. Inhalar lenta y profundamente visualizando la energía subiendo por la columna. Exhalar, relajando los músculos, permitiendo que la energía se distribuya por el cuerpo. Esto impide que el deseo se acumule solo en los genitales y lo transforma en fuerza vital expandida. La contracción del músculo pubococcígeo es la segunda técnica esencial. Durante la excitación, contraer ligeramente este músculo impide la liberación del semen y actúa como una bomba que impulsa la energía hacia arriba. Con el tiempo, el cuerpo aprende a separar el orgasmo de la eyaculación, un hito en el camino hacia el dominio sexual. Pero la verdadera diferencia está en la intención. Cuando la masturbación se realiza con una intención elevada, como salud, claridad, magnetismo, creatividad, se transforma en un ritual. La energía no se pierde, se organiza, se refina. La visualización de una luz subiendo por la columna vertebral hasta la glándula pineal es una de las formas más poderosas de guiar este proceso. Y los efectos son reales. Quienes practican reportan más enfoque, más energía durante el día, más empatía en sus relaciones, más presencia. Como si una niebla se disipara y una nueva claridad tomara su lugar. ¿Será que estamos entonces frente a una tecnología espiritual olvidada? ¿Una clave práctica que transforma el impulso sexual en combustible para el alma? ¿Estás listo para dejar de ser esclavo del deseo y comenzar a moldearlo como una fuerza creadora, transformando tu propia realidad desde dentro? Dominar la energía sexual no es un acto de negación, sino de creación. Es el nacimiento de un nuevo estado del ser. A partir del momento en que aprendes a dirigir esa fuerza con conciencia, cada pensamiento, cada respiración y cada elección se transforman en actos de alquimia práctica. Y es exactamente eso lo que los antiguos maestros querían decir cuando hablaban de transformar el plomo en oro. No se trataba de metales, se trataba de ti. En este punto del camino, ya no se trata solo de contener impulsos, sino de encarnar una nueva identidad. El alquimista moderno no vive en cuevas ni viste túnicas, habita lo cotidiano con presencia, sabiduría y energía refinada, y su herramienta principal es la forma en que se relaciona con su propio placer. Porque el verdadero placer no es momentáneo, es expansivo. Es esa sensación de estar en sintonía con algo más grande, de sentir el cuerpo vibrar en armonía con la mente y el alma. Es el magnetismo que emanas al entrar en un lugar. Es la claridad que te guía incluso en medio del caos. Y todo eso comienza con la manera en que te relacionas con tu energía sexual. Los antiguos sabían que esa fuerza, cuando se canaliza correctamente, fortalece los órganos, agudiza la intuición, amplía el campo electromagnético personal e incluso atrae oportunidades. Sí, la energía sexual es un puente entre el mundo interno y el externo. Prácticas como la sonrisa interior del taoísmo, por ejemplo, lo demuestran. En esta técnica, sonríes a tus propios órganos, envías energía positiva a cada parte del cuerpo y diriges la energía sexual para nutrir esas regiones. ¿Parece simple? Lo es, pero es profundamente transformador. El cuerpo responde a lo que la mente proyecta. Otro pilar de este camino es la escucha interior. No existe un patrón rígido de retención o abstinencia. Existe el equilibrio. El cuerpo habla. Y cuando estás presente, sabes discernir entre un impulso compulsivo y un llamado verdadero a la conexión. A veces, permitirte una liberación consciente, sin culpa, es parte del proceso de sanación. La diferencia está en la intención y en la presencia. Pero quizás el punto más revolucionario de todo sea este. Cuando dominas tu energía sexual, dejas de buscar afuera lo que ya vibra dentro. El vacío desaparece. El deseo deja de ser una prisión y se convierte en un aliado. Te vuelves completo. Y es en ese estado de totalidad que la realidad comienza a responder de forma distinta. Las ideas fluyen con más facilidad. Las personas notan tu presencia sin que digas una palabra. La vida parece conspirar a tu favor porque, energéticamente, estás en coherencia.
Y esto no es esoterismo vago, es bioenergía aplicada. Empiezas a darte cuenta de que tu sexualidad no es una parte aislada de la vida, está conectada con tu poder de manifestar, de comunicarte, de sanar y de amar. Cada elección que haces basada en la conciencia de esa fuerza redefine tu identidad. Este es el verdadero secreto. La masturbación, cuando se eleva a un acto de alquimia, no sirve únicamente para conservar energía. Transforma, despierta, te reconecta con tu propósito más profundo. Y una vez que experimentas esa versión más elevada de ti mismo, ya no hay vuelta atrás. Te conviertes en el maestro de tu templo, el guardián de tu fuerza creadora y el arquitecto de una nueva realidad. Pero entonces surge la pregunta, que resuena como un trueno en el silencio. Si todo ese poder está, ahora mismo, latiendo dentro de ti, ¿qué estás esperando para despertarlo? Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya empezó a cambiar. Y no hablo solo de entender conceptos o técnicas, sino de un llamado más profundo, ese que resuena cuando el alma reconoce una verdad que estuvo dormida por demasiado tiempo. La energía que pulsa en ti no es común, es sagrada, es creadora, y ahora tienes las llaves para despertar ese poder de forma consciente. Recuerdo la primera vez que escuché sobre la retención energética. Me pareció algo demasiado místico, casi increíble, pero después de experimentarlo todo cobró sentido. Era como si todo mi cuerpo hubiera sido reconfigurado. Mi claridad mental aumentó, mi intuición se disparó y, por primera vez en años, me sentí verdaderamente dueño de mí mismo. No se trató de dejar de hacer algo, se trató de empezar a hacer todo con más conciencia. Esa es la invitación.